es un logro de esta sociedad. Es decir, una muy buena parte de las propuestas que se han manifestado provienen de nosotros, provienen de las radios comunitarias, provienen de los pueblos indígenas, provienen de los académicos. O sea, ¿quiénes no, sino nosotros hemos estado insistiendo en que ese sector debe ser servicio público y no interés público como está ahora? Bueno, seguimos adelante en este programa especial, La Revolución en las Telecomunicaciones. Y vamos ahora a un enlace. Alejandra Flores, nuestra amiga, nuestra compañera, se encuentra ni más ni menos que en la sede del PRD y vamos a conversar tanto Jorge Hernández como Raúl Trejo del Abre y yo mismo con Jesús Zambrano, presidente del PRD. Yo quiero decir lo siguiente, invitamos a todos los presidentes de los partidos, nos parece fundamental su presencia y seguramente la tendremos en algunas otras emisiones, en algunos otros programas, pero por lo pronto quien respondió a nuestra llamada y dijo, va y lo hacemos hoy mismo, fue Jesús Zambrano. Alejandra, ¿cómo estás? Víctor, muy bien, pues gracias por darnos la señal. Como tú bien lo comentas, estamos en la sede nacional del PRD con su líder nacional, Jesús Zambrano. Y pues Jesús, muchas gracias por recibirnos primero en una agenda tan apretada con tantos temas, específicamente en comunicaciones, que los ha tenido muchísimo, muchísimo trabajo. Pues muchas gracias a ustedes, muy buenas noches allá en el estudio, a Víctor, a Jorge, a Raúl. Y con mucho gusto, muy contentos además por lo que acaba de resolver Alejandra la Cámara de Diputados. Ya se cumple esta primera fase del proceso legislativo. En ese sentido, la primera pregunta viene precisamente encaminada al significado político de esto, de todo lo que se vivió. Fue una jornada maratónica, más de 8 horas, había 93 reservas. ¿Y cómo es que se pasa precisamente esa etapa para poder aprobarla? Bueno, en primer lugar hay que decir que esto que tuvimos como iniciativa de reforma en telecomunicaciones en general, en competencia económica, pero especialmente centrada en la materia de telecomunicaciones, es resultado de los acuerdos del Pacto por México, que se configuraron como una iniciativa misma que al mismo tiempo recoge iniciativas, decenas de iniciativas que en las legislaturas anteriores se estuvieron presentando por distintos diputados y senadores de las diversas formaciones partidistas, y que también, hay que decirlo, la iniciativa recoge de manera fundamental los puntos de vista, los reclamos, las voces de quienes desde la sociedad civil, una parte muy importante, por cierto, AMEDI, estuvo planteando un conjunto de cosas que fueron recogidas y que constituyeron un amplísimo consenso, y yo estoy, por supuesto, que muy contento, muy satisfecho por la responsabilidad con la que actuaron quienes constituyeron esa amplísima mayoría de esta reforma constitucional que se planteó ante la Cámara de Diputados. Ahora pues, hay que esperar lo que sigue en el Senado. Yo tengo la confianza de que los senadores, con mucha responsabilidad, también se hagan cargo del enorme consenso, del amplísimo consenso adentro y afuera de la Cámara de Diputados, que tiene esto que, como muy bien le llaman al título de este programa, una revolución en las telecomunicaciones, y yo estoy convencido de eso. Jesús, si me lo permite, vamos a enlazarnos de nueva cuenta al estudio con Víctor Ronquillo y bueno, con Jorge Fernández, también Raúl Trejo del Arbe. Víctor, si tú quieres hacer alguna pregunta o alguno de ustedes, pues él también nos está escuchando. Adelante. Hola Jesús, pues bueno, la verdad que mucho gusto de que nos acompañes, Jesús, aquí en la señal del Canal 22, un asunto excepcional que de pronto un personaje político como tú esté en este canal y nos da mucho gusto. Jesús, una pregunta muy elemental que espero tenga una respuesta también de tu parte muy sintética para tener oportunidad en que dialoguen Raúl Trejo del Abre y tú. La pregunta es la siguiente, está rindiendo frutos, ¿no? El Pacto por México, ¿cómo lo ves? Yo estoy convencido de que por primera vez en los tiempos modernos, Víctor, la izquierda mexicana participa activamente con sus propuestas, y el Pacto por México no solo rinde frutos en general, sino que además yo estoy convencido
de que nosotros como PRD nos hemos constituido en la voz de sectores amplísimos de la sociedad que reclaman democracia, que reclaman ampliación de derechos, y aquí estamos. Yo estoy convencido de que lo esencial de lo que constituye esta reforma en telecomunicaciones ha sido una aportación de la sociedad a través del PRD, y eso por supuesto que a mí me da muchísimo gusto. Jesús, ¿qué tal? Soy Raúl Trejo. Me da mucho gusto conversar contigo aquí en este espacio de Canal 22. Jesús, durante muchos años, los que hemos estado preocupados porque cambie el panorama de las telecomunicaciones, hemos dicho que uno de los grandes problemas es la debilidad del órgano regulador. Hemos tenido una COFETEL que depende del gobierno y que está comprometida a veces más con intereses privados que con el interés público, y en parte por esto ha sido muy interesante el diseño que el Pacto por México hizo para tener un nuevo organismo regulador con autonomía respecto del gobierno, pero también respecto de las empresas, y con enormes atribuciones. Yo creo que es muy importante que el organismo regulador, este nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones, pueda reordenar el espectro radioeléctrico, es tener medidas para acotar el tamaño de las grandes corporaciones, pero hay voces, y creo que hay que atender a ellas, que están muy preocupadas porque dicen que este nuevo Instituto de las Telecomunicaciones puede tener tanto poder que a lo mejor se vuelve incontrolable. ¿Qué dirías tú, Jesús? ¿Qué se ha pensado para acotar el poder que es necesario, pero que es importante que sea servicio del interés público del nuevo? Bueno, en primer lugar. Sí, adelante. En primer lugar, Raúl, yo diría que hay que saludar que se esté democratizando el poder y se esté compartiendo. Pues las concesiones las otorgaba o las rescindía el presidente de la República, ahora ya no lo va a hacer, lo va a hacer un órgano colegiado que tendrá que justificar además ampliamente ante la sociedad el por qué lo hace. Es un órgano cuyos integrantes además tienen que estar obligados a rendirle cuentas también al Congreso de la Unión. Jesús Zambrano, yo soy Jorge Hernández y todo esto que estoy escuchando suena padrísimo. Digo, yo sin entender nada, a mí me parece maravilloso que ya no dependa de la decisión o del capricho del Ejecutivo, y que va a haber un órgano que va a regular todo este mundo impalpable, ¿no?, de parcelas de la comunicación. Pero a mí lo que me interesaba preguntarte, como partido político, el Partido de la Revolución Democrática, ¿también ha pensado que con esto podríamos ayudar a la cultura? ¿Esto nos va a dar más voz a los libros, más espacio para los escritores, para los poetas, para que no todo sea comercial en la tele? ¿Es una preocupación de tu partido? No, pero por supuesto, Jorge, y Eso qué bueno oír. que lo mencionas, porque justamente, primero se van a licitar, como lo mencionaba hace ratito Raúl, 2 canales de televisión abierta. Vamos a tener un canal nacional también, cuyo cometido fundamental, como lo hemos establecido, es que se desarrolle todo lo que tenga que ver con nuestra cultura nacional, con la creatividad de todos quienes participan en el ámbito de la cultura en general. Y me parece a mí que además, cuando se pone el énfasis también, afortunadamente en la propia Constitución, de que debemos darle atención especial y prioridad a los contenidos nacionales, a la participación de los creativos de nuestro país, allí es en donde nos hacemos o nos queremos hacer cargo de esta absolutamente legítima preocupación que tú planteas. Tienes razón, parece un sueño, pero yo creo que son de esos sueños que se empiezan a hacer realidad, y vamos a trabajar porque así sea. Al final de cuentas, de lo que se trata es de realizar utopías. Vamos a agradecerle a Jesús Zambrano el que nos haya acompañado. Jesús, muchas gracias por habernos acompañado y seguimos adelante. Hay que seguir empujando esta reforma, ¿no es así? Y empujando juntos. Muchas gracias por esa posibilidad y seguiremos a sus órdenes con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes y muy buenas noches. Alejandra, muchas gracias por este enlace. Como siempre, tu trabajo muy profesional y absolutamente guapa, a pesar de lo ronquita. Muchas gracias, Alejandra. Gracias a ustedes, y pues es un gusto estar en un momento tan importante, diríamos histórico, y no estamos exagerando en cuanto a todo lo que viene en cambios en comunicaciones, en todo este ramo importantísimo. Víctor, y a todos los demás, buenas noches. Bueno, ahora seguimos aquí adelante, vamos a hacer una pausa y seguimos en esta reflexión en términos de las telecomunicaciones.
Los medios públicos son los defensores naturales del derecho a la información, que es un derecho público. El derecho a la información no es una entelequia, no es un asunto burocrático o simple y sencillamente de especialistas de un grupo nada más. El derecho a la información tiene que ver con la posibilidad de los que no tienen acceso a medios, de tener acceso a medios.